Capítulo 8 Abogado Tom. Muy bien, este es el trato. Dicen que puedes tener los derechos tanto de Infinite Stratos como de Fate barra Stay Night. ¿En serio? Es increíble. Abogado Tom. El problema es que no ganas dinero con ello y no puedes escribir nada al respecto. Eso significa que no puedes añadir ideas ni más personajes. ¿Qué? Entonces, ¿por qué carajo tendría yo los derechos? Abogado Tom. Porque soy un buen abogado. Preferiría seguir escribiendo ficciones sobre ellos que tener esa triste excusa de tener derechos sobre ellos. Abogado Tom. Entonces ya sabes qué decir. No soy dueño de nada. Santo cielo, Batman. Deadpool acaba de robar kriptonita para poder matar a Thor con un anillo de linterna verde. Seguramente molesté a muchos fanáticos de los cómics con esas palabras. Jeje. De todos modos, este capítulo es donde las cosas realmente se ponen interesantes. Con suerte, llegará el día de la pelea, para que el próximo capítulo tenga la pelea en sí. Pero en el peor de los casos, la pelea será en el capítulo 10. Así que no te hagas ilusiones, soy como un caballero que dice ni de todos modos. Te felicito si entendiste la referencia. XXX ¿Cómo ayuda esto a pilotar Unis? Quería que la pregunta se quedara en su cabeza, pero no fue así, la situación era tan increíble que no pudo evitar pronunciar la pregunta que rondaba en su mente. Ouki le frunció el ceño antes de arrojarle una espada de bambú que había obtenido del estante cerca de la entrada del dojo. Ella también llevaba un shinai y parecía bastante segura de sí misma si tenía que hacer una observación. Su espalda estaba más recta, sus pasos eran más largos y sus ojos tenían cierta agudeza que le faltaba cuando estaban en clase o simplemente hablando. Él atrapó hábilmente la espada de bambú, mirándola como si fuera algo extraño. Dirigió una mirada interrogativa hacia Ouki. Su ceño se profundizó. Tú mismo lo dijiste. Unis es una extensión de tu cuerpo, y cuanto más control tengas de tu cuerpo, más podrás controlar a Unis. Repitió las palabras que había dicho antes. Ahora era su turno de fruncir el ceño. Sí, lo había dicho, y sí, estaba bastante seguro de que cuanto más coordinado estuvieras con tu cuerpo, más podrías controlar una unidad de ley. Pero el problema no era su coordinación en absoluto, el problema era el hecho de que cualquier is que se acercara a él reaccionaba como si fuera un imán de electrones. Y no solo eso, apenas tenía práctica con is reales. El hecho de que lo lanzaran a 30.000 pies de altura, donde la atmósfera se estaba enrareciendo y el vacío del espacio era visible, era el problema. No hizo todas esas cosas por voluntad propia. Era el is actuando siguiendo una orden extraña. O tal vez simplemente se había vuelto loco, cualquiera que fuera el caso, necesitaba estar dentro de Unis para averiguar el problema. Unis que reaccionara ante él de esa manera solo ocurrió 2 veces, y necesitaba una tercera para confirmar que realmente sucedió cada vez. Así que puedes imaginar su cara cuando Ouki le había ofrecido ayuda en el entrenamiento con Unis, solo para que ella siguiera golpeándolo con una espada de bambú. No era como si no pudiera defenderse, pero estaba tan coordinado con su cuerpo como podía. Apostó que incluso podía recoger una llave con los dedos de los pies y luego usar esa llave para desbloquear una cerradura en la parte superior de su cabeza sin mover la mano. Agregue el hecho de que algunos de sus movimientos requerían que tuviera la mayor coordinación mano-ojo posible para evitar lesiones que pudieran apuñalarle los ojos o simplemente empalarle el pulmón derecho. Kansou y Bakuya me vinieron a la mente, el reino del ala de Guya era una técnica muy exigente que requería que el usuario tuviera conocimiento de dónde y cuándo se encontrarían las 2 espadas, y cuándo debería enviar otro lote. Si era demasiado temprano, el primer par de espadas proyectadas fallaría el objetivo por completo y se dirigiría hacia él, lo que lo obligaría a defenderse de su propio ataque. Si era demasiado tarde, el primer par fallaría por completo y su segundo par seguiría su ejemplo. En definitiva, realmente no necesitaba lecciones de coordinación. Escucha, Ouki. Acerca de, wow. No logró terminar su oración cuando Ouki de repente cargó hacia adelante, con su espada levantada sobre su cabeza antes de proceder a caer. Saltó hacia atrás justo a tiempo para evitar ser golpeado. Le dirigió a Ouki una mirada incrédula. ¿Qué fue, Una vez más fue interrumpido cuando Ouki continuó con la ofensiva. Esta vez, cortando el shinai de lado para golpear sus costillas. Giró su cuerpo lo suficiente para hacer que el shinai rozara su uniforme de chaqueta, antes de que sus instintos tomaran el control y procediera a contraatacar con un barrido hacia arriba.
Sabía que era un ataque rápido, y aunque era ambidiestro, su brazo y mano derechos eran ligeramente más rápidos en lo que respecta a golpear cosas. Así las cosas, estaba seguro de que el ataque golpearía la barbilla de Ouki, ya que no era posible que ella lo hubiera visto mover su brazo derecho lo suficientemente rápido como para esquivar el ataque. Sin embargo, se sorprendió al ver que de repente un peso sostenía su propio Shinai. Miró hacia abajo y vio el Shinai de Ouki sobre el suyo en una formación cruzada. Su brazo derecho luchaba por mantener su Shinai en su lugar. Habría tirado hacia arriba, pero le faltaba fuerza para hacerlo, ya que no tenía palanca y Ouki la tenía en abundancia. Entonces, en lugar de contraatacar o atacar, saltó hacia atrás para ganar algo de distancia de ella. Estaba asombrado por su velocidad de reacción, estaba seguro de que el movimiento hacia arriba la golpearía y ella simplemente le diría que estaba lo suficientemente coordinado y que conseguiría una unidad para ayudarlo. Pero ahora estaba teniendo dudas. Es cierto que no estaba reforzado ni estaba trazando ningún tipo de arma dentro de su cabeza para aumentar sus propias habilidades, pero tal y como estaban las cosas, había recibido enseñanzas de un maestro que le decía que aprovechara todas las oportunidades que pudiera y que intentara engañar a sus oponentes para que utilizaran oportunidades sutiles en su propia forma. El estilo de lucha al que estaba acostumbrado era similar al suicidio si se usaba mal, pero, afortunadamente, era bastante hábil en él. Incluso se atrevería a decir que lo dominaba hasta cierto punto. Pero Ouki, ella contrarrestó su contraataque invisible. Asintiendo con la cabeza hacia Ouki, se enderezó. La mujer más joven del otro lado del dojo le devolvió el gesto. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia un estante de repuesto con algunas shinais adicionales apoyadas sobre él. Escogió una que era casi idéntica a la que sostenía a su derecha, la golpeó unas cuantas veces antes de ascendir, darse la vuelta y regresar a su lugar anterior frente a Ouki. ¿Estás segura de que puedes usar dos? Era una pregunta simple con un significado honesto. Probablemente pensaba que usar dos espadas era difícil y que solo los maestros realmente se atrevían a usar cualquier estilo que usara dos. Era simplemente lógico el porqué. Si te faltaba coordinación para usar dos, lo más probable es que te cortaras el brazo a ti mismo en lugar de a tus enemigos. Él le dirigió una sonrisa misteriosa. ¿Por qué no lo averiguas? Se burló de ella. La actitud de su maestro que había ignorado resurgió cuando recordó el tiempo que pasó con ese individuo sarcástico. Probablemente había pasado tanto tiempo con el tipo que inconscientemente podría haberle inculcado algunos de sus malos hábitos, como las burlas. Se aclaró la cabeza, no había tiempo para pensar en nada más. Estaba en una pelea, y su oponente estaba justo frente a él. Inhaló antes de colocar ambos shinai paralelos a su cuerpo, con las hojas levantadas mientras su agarre apuntaba la empuñadura hacia abajo. Vio a Ouki arqueando una ceja, como si le preguntara ¿estás seguro? Él asintió y Ouki se lanzó hacia él. Levantó ambas espadas para bloquear el shinai de Ouki en una formación de X, pero retuvo el shinai en su mano izquierda cuando vio que Ouki redirigía su ataque hacia un golpe lateral. El shinai en su mano izquierda se encontró con el de Ouki, y el sonido de la hierba dura chocando con la hierba dura resonó por todo el dojo. No le dio tiempo a Ouki para recuperarse mientras presionaba su ataque, levantando su shinai derecho sobre su cabeza para golpear la cabeza de Ouki. Ouki lo esquivó hábilmente moviéndose hacia la izquierda, antes de que ella entrara en su espacio personal para intentar lanzar un barrido que golpearía su pecho. Normalmente, este tipo de ataque habría hecho que cualquier espadachín que se precie maldijera su estupidez por haber dejado un agujero evidente en su defensa. Pero él no. Y aunque no se consideraba un espadachín en absoluto y carecía de orgullo por sus técnicas, no pudo evitar sonreír levemente al ver lo mucho mejor que era que la mayoría con solo este estilo. No por orgullo, sino porque hacía que algunas misiones fueran muy fáciles. El shinai de Ouki se acercó a su pecho y notó que Ouki parecía un poco decepcionada por haber sido engañada tan fácilmente. Era hora de darle un espectáculo. El shinai de Ouki estaba a milímetros de su pecho, antes de que de repente fuera detenido por una fuerza opuesta. Una fuerza que lo detuvo no en el medio, sino desde el borde de la espada de bambú. Ouki miró a su derecha con sorpresa y sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que había hecho. Sin embargo, no le dio tiempo a pensarlo, ya que su contraataque ya estaba en movimiento a través de su shinai derecho que se había retirado y estaba cerca de golpear el costado de la cara de Ouki. Estaba seguro de que le iba a dar, pero Ouki lo sorprendió de nuevo.
En lugar de agacharse como esperaba, acercó su Shinai a su cuerpo y lo levantó justo a tiempo para evitar que su propio Shinai le golpeara el costado de la cara. La observó mientras deslizaba la base de su Shinai a lo largo de la suya. Maldijo cuando ella lo maniobró lo suficiente para pasar al guardia y golpear su mano, obligándolo a soltar momentáneamente su Shinai. El lapso momentáneo en su agarre le dio a Aoki la oportunidad perfecta para golpearlo cuando el borde romo de su propio Shinai apuntaba a su rostro y se dirigía directamente hacia él. Chasqueó la lengua mientras movía su mano derecha y atrapó el Shinai que caía con un agarre inverso, antes de levantarlo apresuradamente junto con su Shinai izquierdo para intentar redirigir el ataque interponiéndolo entre los suyos. Funcionó bien, y el Shinai de Aoki ahora estaba atrapado entre los suyos y a 3 centímetros de su oreja derecha. Aoki luchó para liberarse del agarre que sus dos Shinai tenían sobre ella, pero no le dio mucho tiempo para hacerlo, ya que giró el Shinai en su mano izquierda en otro agarre inverso antes de empujarlo ligeramente hacia adelante mientras tiraba de su brazo derecho hacia atrás. Los ojos de Aoki se abrieron al darse cuenta de lo que estaba haciendo, pero antes de que ella pudiera hacer algo para detenerlo, empujó hacia abajo ambos Shinai. Al ver que su Shinai izquierdo estaba cerca de la base del de Aoki y su Shinai derecho estaba cerca del borde, las fuerzas que se oponían obligaban al Shinai de Aoki a girar o romperse bajo la presión. Era una maniobra simple que no podía hacer mucho. Después de todo, no podías intentar romper en pedazos una espada de metal que estaba a 3 centímetros de tu cara sin lastimarte. Pero tal como estaban las cosas, la espada que estaba cerca de su rostro no estaba hecha de metal, sino de bambú. Era flexible, pero aún tenía un punto de ruptura, y si Aoki no la soltaba pronto, el Shinai se rompería y ella se encontraría sin armas para defenderse de su seguro contraataque. Oye, ella lo atacó sin previo aviso, era justo devolverle el favor manteniendo la ofensiva. Igualdad de género y todo. Pero Aoki lo sorprendió nuevamente, en lugar de soltar su arma o incluso apretarla más y tirar de ella, soltó una mano y tiró de su brazo izquierdo ahora extendido. El tirón fue tan brusco que no tuvo tiempo de plantar los dedos de los pies en el suelo para estabilizarse. Así que se encontró cayendo hacia Aoki, cuyos ojos se habían iluminado un poco cuando finalmente liberó su Shinai de su prisión. Recuperó el equilibrio con un pie y empujó contra el suelo de madera mientras el Shinai de Aoki volvía a caer hacia él. No lo alcanzó por centímetros y, afortunadamente, había saltado hacia atrás una buena distancia para poder reaccionar ante lo que fuera que Aoki hiciera a continuación. Mientras se enderezaba después de aterrizar, le dirigió a Aoki una mirada evaluadora. Tienes muy buenos instintos, Aoki, la felicitó. Tu tiempo de reacción es asombroso y tu estilo con la espada es sólido. Era cierto después de todo, era una espada china increíble. No tenía miedo de usar su espada de una manera poco ortodoxa para tomar a su oponente desprevenido y permitirse nuevas aberturas que se abrirían cuando lo hiciera. Aoki le devolvió la mirada con una sonrisa de agradecimiento. Podría decirte lo mismo, le dijo. Tu estilo podría atribuirse al suicidio si no sabes lo que estás haciendo, pero obviamente lo sabes, y obviamente estamos bastante igualados en este momento. Asintiendo ante su elogio, se agachó mientras invertía el agarre del Shinai con ambas manos. Las giró hacia arriba antes de colocarlas a sus costados una vez más. Esta vez, sin embargo, en lugar de una sonrisa burlona adornando su rostro, pudo sentir que una pequeña sonrisa comenzaba a formarse en él. A partir de ese intercambio relativamente corto, dijo relativamente porque el intercambio duró minutos para él, pero en realidad no duró más de 10 segundos para cualquier observador, él y Aoki habían visto a través del estilo de lucha del otro y se estaban adaptando para que funcionara a su favor y en desventaja de su oponente. Si antes no podía sentir una conexión con Aoki, ahora la había. Tal vez todo lo que se necesitaba era cruzar espadas. Tal vez todo lo que necesitaban era luchar para acercarse. De cualquier manera, podía apreciar que Aoki lo informara como si fueran iguales, y que ahora estaban entrenando juntos en lugar de que ella lo entrenara a él. Soltó una pequeña risita seca ante la idea. Parecía que Aoki era más inteligente que él, bueno, podía vivir con eso. Había vivido con mujeres más inteligentes que él durante un tiempo y Aoki ciertamente era un soplo de aire fresco. Ella lo trataba como si fueran iguales, y a diferencia de Rin, que lo trataba como si estuviera en un plano superior a él, y Sakura, que lo trataba como si estuviera en un pedestal, o incluso Rider, a quien no le importaba en absoluto, Aoki fue una de las primeras personas que realmente lo trató como si estuvieran en igualdad de condiciones.
Él podía apreciar eso, podía apreciar a Aoki y podía apreciar su amistad. ¿Puedes luchar?, escuchó que Aoki lo llamaba, con una sonrisa desafiante en su rostro mientras lo miraba. ¿Pero cuánto tiempo puedes aguantar antes de caer al suelo? 1 hora y media, tal vez. Él sonrió con sorna ante su comentario. Ella lo estaba incitando. Parecía que Aoki tenía una vena competitiva. Bueno, él con gusto la complacería. Tal vez, pero estaría más preocupado por ti, le dijo, y se subió el shinai al pecho, con la mano izquierda hacia adelante, mientras que la mano derecha estaba cerca de su pecho. Aoki se tensó al verlo moverse, bien, ella sabía que cualquier movimiento que uno haga probablemente sería un ataque. Esto va a ser divertido. ¿Y por qué es eso?, ella le preguntó. Porque, hizo una pausa mientras respiraba profundamente, estabilizándose mientras preparaba sus piernas para despegar del suelo. No me voy a contener. Atacó. Y así, sus shinai se encontraron, continuaron golpeándose sin sentido durante horas y horas, pero para ellos, parecía más como si solo pasara 1 hora mientras se ponían a prueba el uno al otro. Mago mecanizado XXX reprimiendo un bostezo mientras caminaba por las calles abarrotadas de la ciudad, no pudo evitar mover los hombros al sentir que los músculos de ellos seguían relajándose. Había pasado solo un día desde que tuvo el pequeño accidente con el Uchigane, y un día desde su encuentro con Aoki, y podía sentir la tensión que ambas cosas causaban en su cuerpo. Desde la absolutamente aterradora caída libre de 30.000 pies, hasta los repetidos ataques de Aoki a su cuerpo. No pudo evitar sentirse dolorido mientras caminaba por la calle abarrotada que conducía al centro comercial de la ciudad, que tenía un monorraíl que transportaba a los estudiantes a la academia. No entendía muy bien lo impresionante de la situación en sí. La academia tenía una isla entera para ella sola, con edificios que solo ocupaban un lado de la isla, mientras que el otro estaba designado para los ejercicios de los años superiores. La isla en sí era bastante grande, y aunque no sabía sus medidas exactas, podía estimar que era bastante más grande que la ciudad de Fuyuki. Y aunque la isla estaba desconectada del Japón continental, todavía había un monorraíl para que los estudiantes pudieran ir y venir de la isla a la ciudad más cercana. Aunque los estudiantes solo tenían un día para escapar de la academia cada semana, es decir, cada domingo, que era un día libre designado para todos, era un alivio bienvenido para los estudiantes ya que el plan de estudios que impartía la academia era bastante difícil de aprender a menos que realmente estudiaras. Sin embargo, tal como estaban las cosas, no estaba de vacaciones. No estaba en la ciudad para descansar y relajarse, y ciertamente no iba al centro comercial a hacer compras. Iba a encontrarse allí con un amigo, que esperaba que tuviera respuestas a algunas de sus preguntas. Se había puesto en contacto con él a través del pájaro de cristal y se sintió inmensamente aliviado al descubrir que nadie lo había visto, ya que había volado directamente a su habitación y a la de Aoki y se había posado en su hombro. Afortunadamente, Aoki estaba en el baño dándose un baño en ese momento y no lo había visto, pero tal como estaban las cosas, la brusquedad de la aparición de la cosa lo asustó muchísimo. Después de que el pájaro le transmitiera su mensaje, de repente se hizo añicos. Esto provocó un grito de sorpresa de él y Aoki gritó desde el baño si estaba bien. Él respondió que sí, que simplemente había roto algo y que lo iba a limpiar. Pero aún así, que ella lo contactara con tanta desfachatez era extraño. Claro que era un poco extravagante, pero a veces era tan paranoica como Rin. Se estiró sin pensar mientras doblaba una esquina y vio su destino a simple vista. Todavía era relativamente temprano en la mañana en ese momento, solo las 9 si se podía confiar en el reloj que colgaba en la pared de la acera, pero incluso entonces el número de personas que iban y venían era bastante numeroso en sí mismo, a pesar de que era domingo. Sin embargo, de repente, la aparición repentina de un zorro amarillo le impidió seguir adelante. Espera, ¿había una persona debajo de ese zorro? Oh. Dio un paso atrás alarmado cuando el zorro habló de repente. Volvió a centrarse en la cosa que tenía delante y descubrió que era una persona, no un zorro como había pensado antes, con una sudadera con capucha de la que salían orejas de zorro desde la propia capucha. El hecho de que llevara la capucha sobre la cabeza no le ayudó a pensar que no era un zorro en absoluto. Es Emitan. Parpadeó y esperó. ¿La conocía de algún lado? Ah. No Otoke-san, ¿verdad? Le preguntó, a lo que la chica respondió asintiendo con la cabeza. Las orejas de zorro de la capucha se movieron mientras lo hacía. ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? Soy yo.
dijo alegremente mientras levantaba las manos en el aire, revelando que la sudadera con capucha que llevaba puesta era varias veces más grande que ella. Incluso las mangas eran demasiado largas para sus brazos. Tal como estaba, apenas le llegaba al pecho. Parpadeó y no pudo evitar que las siguientes palabras salieran de sus labios. Señaló su sudadera con capucha y preguntó: ¿No estás abrigada con eso? La chica solo le respondió inclinando la cabeza hacia un lado y haciendo pucheros mientras sus orejas comenzaban a moverse como si reflejaran su molestia por la pregunta. Mou, ¿por qué todos preguntan eso? Ella se quejó con él, y él rió tímidamente mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Lo siento, se disculpó. Parecía tener un apego a su sudadera y mencionar sus defectos era algo que no le gustaba. No pude evitar preguntar. Hizo un nuevo puchero y, esta vez, sus orejas cayeron sobre la tela que estaba debajo, casi como lo haría un perro si se sintiera apaciguado. One te perdonará si juegas con ella. ¿Hablaba en tercera persona ahora? ¡Qué chica más rara! Lo siento, no Otoke-san, no puedo jugar ahora. Necesito encontrarme con alguien, le dijo mientras le sonreía, intentando parecer convincente. Ella frunció el ceño mientras lo miraba y, por un momento, él pensó que intentaría obligarlo a jugar, ¿quién todavía juega a su edad? Con ella. Pero cuando abrió la boca para decir lo que quería decir, otra voz se escuchó desde la izquierda. Caray, One-chan. No salgas corriendo de esa manera. Ladeó la cabeza para ver mejor quién había llamado a su compañera de clase, solo para encontrar a otra compañera de clase corriendo hacia ellas. Detrás de ella también había otra compañera de clase y, a juzgar por sus rostros, obviamente estaban exasperadas. Apostó que involucraba al zorro que estaba justo frente a él. Oh, Hanako-chan. One se giró hacia la voz y gritó en un tono alegre, levantando su brazo derecho sobre su cabeza mientras comenzaba a saludar a sus compañeros de clase que se acercaban. Él ignoró a propósito las orejas en movimiento por miedo a descubrir si eran reales o no. Miren, miren. Emi-tan también está aquí. Sabía que era él caminando cuando lo vi. El cabello rojo es tan difícil de pasar por alto. No pudo evitar sonreír levemente a One. Ciertamente estaba alegre esa mañana, llena de energía y era amigable. Y a juzgar por las caras de sus amigas, o estaban acostumbradas a perseguirla todo el día o simplemente eligieron ignorarlo y dejarse llevar por la corriente. Pero por la forma en que corrían, supuso que era lo primero y no lo segundo. Ah. Emiya-kun. La que había gritado, Hanako, de repente comenzó a disminuir la velocidad hasta detenerse, su respiración se entrecortó mientras trataba de recuperar el aliento. Su largo cabello negro se veía despeinado, y las pinzas para el cabello unidas a un costado se habían vuelto desordenadas, las tres ahora se entrecruzaban entre sí y hacían que su cabello se viera aún más despeinado. En contraste con la figura cansada de Hanako, la mujer detrás de ella apenas parecía sin aliento. Su cabello castaño corto solo le llegaba hasta los hombros, y la diadema que le impedía ver el flequillo todavía estaba firmemente colocada en la parte superior de su cabeza. Hizo una lista mental en su cabeza y se dio cuenta de que se trataba de Kanon, tímidamente admitió que no recordaba los apellidos de ambas mujeres. Finalmente, tras recuperar el aliento, Hanako se enderezó y miró a One con una indignación fingida. No era necesario que corrieras hasta aquí, One-chan. Podríamos haber caminado. Reprendió a One, pero él se dio cuenta de que era más una formalidad que lo hiciera en ese momento, y estaba muy acostumbrado a las payasadas de One. Así que no le sorprendió que One ignorara por completo sus reprimendas. Oye, ¿por qué no invitamos a Emi-tan con nosotros hoy? ¿Te parece bien? Le preguntó One a Hanako mientras agarraba la manga de esta última con las manos todavía dentro de las mangas demasiado largas. No necesitaba decirlo, pero aparte de One, que tenía una sudadera con capucha para ocultar lo que llevaba puesto, las otras mujeres llevaban ropa típica de exterior para ir a algún lugar a relajarse. ¿Eh? Respondió Hanako mientras miraba a One con los ojos muy abiertos. Se giró hacia el otro observador, Kanon, que había estado en silencio observando todo lo que sucedía frente a sus ojos. Vio a Kanon encogerse de hombros, antes de que Hanako volviera la mirada hacia One, que sonreía y miraba a Hanako con la ropa puesta. Pero creo que Emiya-kun ya tiene planes, dijo Hanako débilmente, volviéndose hacia él con una mirada interrogativa. Decidiendo que salvaría a su pobre compañero de clase indeciso, asintió hacia ella. Lo siento, pero tengo que encontrarme con alguien ahora mismo. Aceptaré la oferta si siguen aquí más tarde, les dijo.
Normalmente no salía con gente, prefería quedarse en casa y practicar su magia después de todo, pero no estaría mal tener una conexión con sus compañeros de clase. ¿Sí? Emitan va a tener una cita con nosotros. Se encogió cuando One gritó esas palabras, pero le dedicó una sonrisa forzada. Sin duda era algo especial. One-chan. No grites así. Hanako reprendió a One, pero cayó en oídos sordos, ya que One había desaparecido literalmente de su lugar, otra vez. ¿Qué? Kanon-chan. ¿Viste a dónde se fue One? Hanako se giró hacia Kanon, que todavía estaba en silencio y solo señaló hacia la dirección en la que notó que One se había ido corriendo. En efecto, podía ver la señal reveladora de la capucha de One con orejas de zorro rebotando en esa dirección. Será mejor que se apuren, advirtió a las dos mujeres, que todavía estaban tratando de buscarla entre la pequeña multitud. Parece que va a... Oh, esperen, no importa. Ya lo hizo. Vio a One doblar una esquina, pasando a toda velocidad, lo que le impidió verla más. ¡Ah! One. Gritó Hanako mientras corría hacia donde Kanon había señalado. Sin embargo, se detuvo de repente, antes de darse la vuelta y mirarlo a la cara, antes de inclinarse ante él. Lo siento Emiya-kun, gracias por la oferta, pero a este ritmo no nos veremos más tarde. Hanako se disculpó profusamente antes de darse la vuelta y correr. Se volvió hacia Kanon, que seguía mirándolo en silencio. Levantó una ceja y le preguntó, ¿no vas a ir tras ellos? Su respuesta fue el silencio. Kanon ni siquiera se volvió hacia él para indicarle que lo había escuchado. Pero cuando estaba a punto de llamarla, ella de repente habló. Lo prometo. Más tarde. Eso fue todo lo que dijo antes de irse. Corriendo detrás de Hanako a un ritmo que le decía que estaba en forma y corría por hobby. No pudo evitar sonreír ante las payasadas de sus tres compañeras de clase. Fue un encuentro al azar, una casualidad si se quiere, pero aún así le había dado una idea de algunas de las mujeres que eran sus compañeras de clase. Eran excéntricas, One, eran precavidas, Hanako, y eran silenciosas, Kanon. Pero al mismo tiempo, parecían encajar como piezas de un rompecabezas. El único problema era que el rompecabezas seguía en blanco para él, así que tal vez simplemente reunirse con ellas más tarde realmente no haría daño. Eran interesantes, por decirlo menos. Sacudió la cabeza con cariño y se volvió hacia la dirección a la que se dirigía originalmente, la cafetería que era el lugar de reunión designado. Con suerte, ella estaba bajo un hechizo de compulsión y tenía un pequeño campo delimitado en su mesa, pero cuando entró al lugar, tuvo que soltar un profundo suspiro. Sí, eso era realmente una posibilidad remota. Había olvidado que, a diferencia de Rin, que era bastante frugal con su dinero y relativamente humilde con su apariencia, ella era menos frugal con su dinero, y eso la hacía destacar. Ya era hora de que llegaras aquí, gritó en inglés desde el otro lado de la habitación. Afortunadamente, los demás ocupantes de la habitación no le prestaron atención, su atención ya estaba puesta en ella desde el principio. En cambio, se giraron hacia quien había dirigido sus palabras, y él tuvo que agachar la cabeza y suspirar. No tienes que gritar, ¿sabes? Respondió en inglés mientras comenzaba a caminar hacia su mesa. Hacia la mujer con el vestido azul real, cabello rizado dorado y ojos castaños brillantes. El aire alrededor de la mujer no podía ignorarse. De hecho, se negaba a ser ignorado en absoluto. Y a diferencia de Rin, que no enfatizaba su belleza y permitía que los demás simplemente la observaran y admiraran en silencio, la mujer frente a él era diferente. Era extravagante, y su belleza y la forma en que se comportaba hacían que los demás acudieran en masa a ella y admiraran su belleza de cerca. Habría llegado aquí tarde o temprano. Ella le frunció el ceño, pero eso era para un observador casual. La cara que estaba poniendo era similar a un puchero para él sabía cómo trabajaba, cómo respondía y cómo hacía las cosas. Así que su respuesta tampoco era algo que él no esperara. Ella estaba impaciente cuando realmente no podía esperar por algo. Pero quería verte antes. ¿Ves? Él suspiró. No sabía por qué se molestaba. Ella era tan terca como Rin. Bien, se corrigió. Ella le dio una sonrisa brillante antes de ponerse de pie y comenzar a quitarse el guante blanco de su mano derecha. Comenzó a acercarse a él, sonriendo todo el tiempo, antes de detenerse finalmente frente a él. Luego le tendió la mano, indicándole que la tomara. No pudo evitar suspirar de nuevo, antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. No era degradante para él hacer esto, era realmente más un privilegio que una vergüenza si tenía que admitirlo.
Pensó en la atención que estaban recibiendo, antes de eliminar todos los pensamientos de eso de su mente. Realmente no podía detener la atención que iban a recibir, ya que ella estaba con él, la atención estaba destinada a seguirlos a donde quiera que fueran. Sin embargo, curiosamente ella puede ser bastante sigilosa si quiere. Tomó su delicada mano entre las suyas callosas, antes de llevársela a los labios y besarle el dorso. Su personalidad de trabajador siempre que estaba con ella ocupaba el primer plano de su mente. A sus órdenes, Lady Lubia. Sí, por la forma en que todos en la cafetería comenzaron a susurrar entre sí, tratar de pasar desapercibido y no llamar la atención ahora era imposible. XXX, ¿qué ropa tan hortera llevas puesta? Se esforzó por comprender lo que había dicho. Era cierto que dominaba el inglés, pero no lo hablaba con fluidez. Por ejemplo, no tenía idea de lo que significaba la palabra hortera. Sin embargo, por la forma en que Lubia lo miraba, podía adivinar qué significaba feo. O al menos, algo parecido a feo. Se encogió de hombros. A diferencia de ti, Lubia, a mí no me gusta destacar. Desde entonces había vuelto a su personalidad habitual. No trabajaba para ella, al menos no hoy. Y ella le había dejado dolorosamente claro que si no era su mayordomo, sería su amigo. Así que hablar por su nombre de pila, aunque no era algo poco común en el extranjero, era algo que les salía de forma natural a los dos. No me gusta destacar. Simplemente gasto dinero para reforzar mi imagen. Soltó un resoplido digno. Nunca supo cómo podía hacer que un resoplido pareciera y sonara digno. Si lo hicieras, harías que muchas mujeres se desmayaran por ti. Eres bastante elegante si te vistes bien, puedo dar fe de ello. Me gusta mucho cómo te ves con ese traje. Le dedicó una pequeña sonrisa. Apreciaba el cumplido, especialmente de una mujer hermosa como Lubia. Pero no se consideraba guapo, al menos, en comparación con el resto de los chicos. Era normal a sus propios ojos y en realidad no le importaba ser normal. Pero supongo que la apariencia ya no importa de todos modos, frunció el ceño al oír que el tono de Lubia se volvía ligeramente amargo. Supongo que tienes mujeres acudiendo en masa a ti en esa academia, le dirigió una mirada amarga mientras levantaba la cabeza con fingida altivez. Él levantó una ceja por la forma en que ella estaba actuando. ¿Qué quería decir con eso? ¿Las mujeres acudían en masa a él? ¿En la academia? Es cierto, Yori le había dicho que las mujeres generalmente sentían curiosidad por él y se habían encariñado con él. Pero casi ninguna mujer se le acercaba. De hecho, aparte de la reunión afuera con One y sus amigas, solo podía contar 3 ocasiones en las que las mujeres se le acercaron para hablar con él. Una fue hace 2 días, cuando salió corriendo de la biblioteca con un libro que no había sacado prestado, y las otras 2 fueron por Cecilia, que quería reprenderlo por algo u otro. No creo que las mujeres se acerquen a mí, le dijo. Simplemente parecen curiosas por mi situación, soy yo. Hizo una pausa mientras miraba a su alrededor. Señaló a Lubia, que suspiró antes de dejar una gema pegada en la parte inferior de la mesa. No le preguntó cuándo se quedó pegada a la mesa, ni cuestionó lo que hizo. Se limitó a asentir brevemente. Soy el primer piloto masculino de IS desde que se creó. Así que su curiosidad no es exactamente injustificada. Pero al mismo tiempo, viven sus vidas como si yo no estuviera allí en primer lugar. ¿Sabes? No sé por qué insististe en ese campo delimitado. Lubia cambió de tema con naturalidad, ignorando por completo su declaración a cambio de mirar fijamente la pequeña mesa de café que se encontraba frente a ambos. Pero supongo que no quieres que nadie sepa que eres un piloto de IS, ¿no? Le preguntó. Quería decir, ¿escuchaste una palabra de lo que dije? Pero sabía que no debía hacerlo. Así que en lugar de reprender a Lubia por su mala etiqueta, asintió con la cabeza. Una de las condiciones que establecí para la academia es que mi identidad se mantenga en secreto. El mundo sabe que hay un piloto masculino de ley. Simplemente no saben quién es. Captó el brillo en los ojos de Lubia. Asintió hacia ella. E insistí en el campo delimitado por otras razones que deberías saber. Le lanzó una mirada mordaz, a la que ella respondió frunciendo el ceño. ¿De verdad piensas tan mal de mí, Shirou? Preguntó, frunciendo aún más el ceño. Puede que me guste destacar, puede que me guste ser el centro de atención, pero no pongo en peligro la vida de mis amigos haciendo alarde de ello. Hacerlo me avergonzaría, le dijo antes de apartar la mirada. Él apenas alcanzó a ver sus ojos y notó que tenía una expresión ligeramente dolorida. Suspiró.
Tal vez haber estado tanto tiempo cerca de Rin y Lubia lo había vuelto paranoico, pero además de las ventajas de ser paranoico, tenía tantas desventajas, si no más. Esta era una de ellas. Lo siento, dijo. No quise decir eso, pero ya sabes, esa paranoia suele ser algo bueno. Bien, ¿te estás tomando mis lecciones en serio?, terminó Lubia su frase mientras volvía la mirada hacia él. Levantó en silencio su taza de té que había estado frente a ella, ignorada por la conversación que estaban teniendo. La observó mientras tomaba un sorbo, hablando mientras lo hacía. Y para tu información, Shirou, estoy bastante segura de que nadie en la torre sabe que estoy aquí. No estoy del todo. Hizo una pausa mientras bajaba la taza de té, su cerámica hizo clic contra el plato donde alguna vez estuvo. No la culpó por quedarse callada, admitiendo que lo que estaba admitiendo debía haber sido difícil para alguien como Lubia. Y para Rin, de hecho, no estoy muy arriba en la jerarquía de la torre. A lo sumo, solo soy la heredera de una familia bastante antigua que está en decadencia. Tomando su disposición a hablar sobre la posición de su familia como una forma de hablar sobre la torre del reloj, habló. Pero incluso entonces, ¿no siguen enfadados conmigo? Lo que hice no es exactamente algo que puedan perdonar fácilmente, dijo. Con el campo delimitado recién instalado alrededor de su mesa, podían hablar libremente. No sabía exactamente la extensión del campo delimitado de Lubia, pero supuso que al menos garantizaría la privacidad. Una vez más, Lubia soltó un bufido ante su pregunta. Y, una vez más, parecía regiamente delicada. Sabes muy bien que el único que está enfadado contigo es el subdirector, le dijo con claridad, como si estuviera afirmando un hecho. Él se encogió de hombros. De todos modos, ¿no siguen buscando a su pequeño arquero? Le preguntó a Lubia, quien suspiró al escuchar su apodo. Supongo que son bastante cautelosos en cuanto a qué apóstol muerto pueden y no pueden cazar ahora que estás lejos. Pero por lo que he oído, el Satsujin Sha ha estado trabajando 3 veces más duro ahora. Con su sirviente de ojos rojos cerca, le dijo Lubia. En cualquier momento, se habría reído de la mala pronunciación de Lubia de la palabra asesino en su idioma, pero tal como estaba, su humor bajó un poco al escuchar el nombre. Satsujin Sha. La corrigió en japonés. ¿Y podemos no mencionarlo cuando hables conmigo? Por favor. No era como si no le agradara su compañero de estudios japonés, bueno, ese es exactamente el caso. Pero no odiaba al hombre con los ojos vendados y las gafas. No lo malinterpretes, es solo algo sobre el tipo que lo irritaba. Siempre que se encontraban en los pasillos de la torre del reloj, al menos se trataban con cortesía, pero había una tensión subyacente allí. De hecho, cualquier tercero que los hubiera visto interactuar pensaba que se estaban peleando cuando estaban afuera de la torre del reloj. Está bien, dijo Lubia con desdén. No la culpaba por ese tipo de desdén, le había contado a casi todos los que eran cercanos a él sobre Satsujin, Sha, Rin, Rider, Sakura, Lubia, cualquiera de quien pudiera hablar con él. Sabían de su disgusto con el hombre de los ojos vendados, e incluso le dijeron que no era propio de él hablar tan mal de nadie. Él solo respondió con esas palabras encogiéndose de hombros, diciendo que no sabía por qué, pero que para él era tan natural como respirar. De todos modos, aparte de quejarse de que no estás ahí para ayudarlos, no te están buscando en absoluto, informó Lubia mientras tomaba su taza de té una vez más para tomar otro sorbo. Él notó distraídamente que tenía su propia taza de café intacta justo frente a él. Pasaron unos segundos de silencio mientras Lubia tomaba sorbos de té en silencio, mientras él se sentaba allí, reflexionando sobre lo que Lubia le había dicho. No fue hasta que Lubia volvió a hablar que él levantó la vista de su taza de café. Ahora, pasemos a asuntos más urgentes, comenzó Lubia mientras volvía a colocar la taza sobre la mesa. La taza estaba vacía y el tono y la actitud de Lubia habían tomado un giro repentinamente tenso. ¿Qué es eso que escuché sobre que estás teniendo un combate a muerte? Le preguntó y, por la mirada que le estaba dando, él supo que no podía evitar hablar de eso con ella. Así que, en lugar de intentar esquivar el tema, se limitó a encogerse de hombros. Fue franco con sus amigos. Exactamente como probablemente habrán oído y deducido. El próximo miércoles, voy a pelear con alguien y nuestras vidas estarán en juego, dijo de manera directa y clara, mirando a Lubia a los ojos todo el tiempo. Esperó su reacción, que probablemente incluyó, aunque no se limitó a, reprenderlo, golpearlo en la cabeza o llamarlo idiota, varias veces. Sin embargo, para su sorpresa, ella solo suspiró y negó con la cabeza.
Eso no es propio de ti, fue todo lo que dijo antes de apartar la mirada de él perezosamente. Lo cual hizo que sonaran más que todas las alarmas en su cabeza. Había algo mal, eso estaba claro. Ahora lo único que quedaba por averiguar era qué era exactamente lo que estaba mal. Pasa algo. Empezó a decir, pero se detuvo cuando Lubia lo miró a los ojos, aunque no giró la cabeza en absoluto. Sus ojos castaños se clavaron en los suyos, y él supo en ese mismo momento que, si continuaba con esa frase, ella lo reprendería. La misma reprimenda que le había dado incontables veces antes, tanto cuando era su mayordomo como cuando era su amigo. ¿Y qué tenía de malo? Si continuaba con su condena, todo volvería a ser como antes con ambos. Nada cambiaría y él sabría qué era lo que estaba mal, y, sin embargo, sentía que ya debería haber sabido que algo andaba mal. Así que, sin muchos preámbulos, pensó en lo que andaba mal. Trató de averiguar por qué los ojos de Lubia adquirieron una mirada distante, por qué se negaba a mirarlo en ese momento y por qué miraba hacia otro lado. Aburrida. Pensó, y luego pensó un poco más, y después de eso, un poco más. El silencio se alargó, pero aunque fue más largo que cualquier otro silencio que existiera entre dos personas, no fue incómodo. Podía sentir los ojos de Lubia sobre él mientras lo observaba, casi como si estuviera esperando a que descubriera que estaba mal. Pero incluso entonces, él no lo sabía. Pensó, aunque todo en lo que podía pensar era que no había nada malo en eso. Ella lo conocía, sabía que tenía problemas para contenerse, no se pensaba que se contuviera. Se pensaba que luchaba con todo y derrotaba a su oponente con cualquier medio que pudiera conseguir. Ya sea haciendo tropezar a su oponente en una pelea de espadas, disparándoles desde lejos con flechas, diablos, una vez arrojó tierra a los ojos de su oponente y luego le apuñaló el pie. Lo matarían sin preámbulos, era su decisión si hablaban o no. Simplemente eligió la forma más rápida y eficiente de matarlos sin pausa. ¿Fue honorable? No, no había honor en la batalla. ¿Sentía orgullo por matar? Una vez más, la respuesta fue no, no tenía sentido para el orgullo. Incluso sus espadas más preciadas no tenían orgullo, ya que todas eran copias de algo. Entonces, respirando profundamente, miró a Lubia a los ojos y negó con la cabeza. Ella suspiró tan pronto como él lo hizo. ¿Nada, eh? Le preguntó mientras lo encaraba. Bueno, supongo que puedo darte crédito por intentar pensar en algo equivocado. Pero aún así, habría pensado que lo resolverías. Lubia corrigió, afirmando descaradamente que lo había sobreestimado. Él solo pudo encogerse de hombros ante sus palabras. Lo siento, realmente no veo qué está mal. No me contengo, lo sabes, así que tener una muerte, y eso es exactamente lo que está mal. Lo interrumpió Lubia, golpeando la mesa con las manos enfadada por sus palabras. De hecho, él se estremeció ante el volumen de su grito. Afortunadamente, el campo delimitado garantizaba que nadie los estuviera mirando ni prestando atención. ¿No puedes contenerte? Su tono era burlón mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. ¿Entonces que no te contengas implica matar? ¿Que no te contengas significa que será un combate a muerte? Pensé que eras más sensato que eso, Shirou. De acuerdo, no eres exactamente la persona más sensata, pero aún así pensé que habrías pensado en algo más que un combate a muerte. Lubia lo reprendió, y él pudo sentir que la situación se volvía cada vez más familiar. Pero, había cierta pasión en el tono de Lubia que le hizo pensar que esto era diferente a las otras veces que ella había hecho esto. Así que se quedó callado, escuchando el discurso de Lubia y sin interrumpirla mientras lo hacía. Te desafiaron, lo entiendo, le dijo Lubia. Él se preguntó distraídamente cómo había obtenido la información cuando sabía que nadie fuera de la academia sabía sobre este combate a muerte. Pero, ¿escalar una pelea a un combate a muerte debido a tu lógica idiota de no puedo contenerme? ¿Qué exactamente estaba pasando por tu mente cuando estableciste esas reglas? Lubia respiró profundamente mientras trataba de calmarse. Sus apasionadas palabras todavía estaban frescas en su mente, antes de que Lubia continuara. Respóndeme Shirou, ¿vas a matar a tu oponente? ¿Vas a matar a Cecilia Alcott? Una vez más, tuvo que preguntarse de dónde había sacado Lubia esa información. Pero decidió que no sería bueno para su cabeza tratar de averiguarlo. Cruzó los brazos sobre el pecho y cerró los ojos, respirando profundamente. Al exhalar, abrió los ojos y los miró a los ojos de Lubia. Necesitaba dejar esto en claro. Necesitaba que Lubia lo entendiera. No, dijo con claridad.
Pero antes de que Lubia pudiera reaccionar violentamente, continuó. No voy a matar a Cecilia, voy a salvarla. Eso pareció calmar un poco a Lubia, que de repente pareció desanimarse ante sus palabras. ¿Salvarla? ¿Qué quieres decir con eso? Le preguntó. Eso es exactamente lo que quiero decir. Voy a salvarla, Lubia, dijo con la misma claridad con la que lo hizo la primera vez. Al ver su confusión, decidió que un ejemplo iluminaría un poco a su amiga. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? Le preguntó, y Lubia se limitó a asentir con la cabeza, aunque sorprendida por la brusquedad de su pregunta. Él insistió. ¿Recuerdas lo que me dijiste la primera vez que me viste? ¿Cómo pude olvidarlo? Dijo Lubia con incredulidad en su voz. Como si el acto de olvidarse de su encuentro fuera algo inconcebible. Llegaste con Tosaka vistiendo nada más que un mono azul andrajoso. Causaste un alboroto mientras caminabas por los pasillos de la torre del reloj, ¿sabes? Dijo con una sonrisa cariñosa. Él descubrió que podía corresponder a su sonrisa, al menos, hasta cierto punto. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Qué dijiste exactamente cuando nos encontramos cara a cara en el pasillo, sin Rin cerca? Preguntó de nuevo, y Lubia solo pudo mirarlo con el ceño fruncido. Dije, hizo una pausa mientras se sonrojaba. Vio que sus orejas se ponían rojas y su rostro se arrugaba con frustración, sus ojos se apartaban de él y luego volvían a mirarlo. A él le pareció cómico, pero solo le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Al ver su sonrisa, Lubia suspiró. Parecía que no podía salir de esto. Dije, ¿qué hace una Paleto del Este en esta prestigiosa escuela? Y luego recuerdo que no respondiste, antes de darme la vuelta y alejarme, sin mirar atrás. Él asintió con la cabeza. Sí, eso es exactamente lo que dijiste. No creerías lo que pasó después de eso. Estaba solo sin Rin, así que después de que te dieras la vuelta y te fueras, otras personas comenzaron a bombardearme con insultos y calumnias. Estos nombres incluían Nick, mago al revés, apenas de tercera categoría. Está bien, lo entiendo. Lubia lo interrumpió mientras apartaba la mirada de él. Su rostro se puso rojo mientras se negaba a hacer contacto visual con él. Te convertí en un hazmerreír. ¿Cuál es tu punto? Sacudió la cabeza. No hay ninguno, le dijo a Lubia. Esta solo respondió con un ne. Sonrió levemente. Empezamos con mal pie. Pero después de que hice mi primer trabajo en tiempo récord, la gente empezó a respetarme. Y cuando necesité dinero, me diste un trabajo como tu mayordomo. Cuantas más cosas hice que le dieran a la gente otra idea de mí, más empezaron a verme bajo una nueva luz, explicó. Y de nuevo, Lubia solo pudo mirarlo con las cejas levantadas. Entonces, básicamente, ¿estás diciendo que la gente respeta el poder y la sinceridad? Dijo Lubia. Él asintió. Lubia continuó. ¿Y que estás tratando de recrear el momento en que fuiste a la torre del reloj en esta academia? Él asintió de nuevo. Es una posibilidad remota, pero si tuvo éxito una vez, apuesto a que tendrá éxito otra vez, explicó, y Lubia solo pudo suspirar de frustración. Vaya, quiero decir, no pensé que pudieras pensar en algo que fuera simple y complejo al mismo tiempo. Pero, simplemente, vaya, murmuró Lubia en voz baja mientras se ponía una mano en la cara, sacudiéndola mientras lo hacía. Se limitó a sonreír tímidamente a Lubia. Sí, era realmente un hombre complejo y sencillo. Era la antítesis de sí mismo. XXX después de que terminaron otra ronda de café y té, él solo terminó su café frío y Lubia pidió otra taza de té. Salieron del café, con la intención de buscar otro lugar para continuar su conversación. Ahora que Lubia sabía por qué estaba en un combate a muerte, realmente no había nada más de qué hablar que de charlas triviales, por supuesto, estaba ese tema, pero lo guardarían para más tarde. Lubia le había informado que se iría mañana, regresaría a la torre del reloj para no llamar la atención. Puede que ella solo haya sido la heredera de la familia Edelfelt, pero estar ausente durante un período prolongado de tiempo llama la atención sobre ti y los que te rodean. Después de todo, los magos eran muy paranoicos. Así que esto es lo que la gente normal hace cuando tiene tiempo libre. La voz de Lubia sonaba maravillada mientras caminaba a su lado. No se sintió incómodo cuando ella lo abrazó. Eran amigos después de todo. Y como su amigo a quien había visitado, necesitaba mostrarle el lugar lo mejor que pudiera. Afortunadamente para él, estaban en un centro comercial. Así que, ya sea que conociera el lugar o no, era bastante fácil encontrar algo que hacer allí.
Sin embargo, tal como estaban las cosas, Lluvia estaba ocupada mirando dentro de una tienda de ropa, admirando a las mujeres que revisaban los percheros y se probaban vestidos y camisas. No necesitaba preguntarle si sabía lo que hacían las personas sin magia en su tiempo libre. Él ya sabía la respuesta. Había sido su mayordomo y, como tal, tenía que preparar la ropa de Lluvia de vez en cuando. Tanto antes de que se despertara como después de que se bañara por la noche. No solo eso, sino que tenía que ir a comprarle ropa, sin que ella estuviera allí en primer lugar. El mayordomo principal le había dado una vez un papel con las medidas de Lluvia y le había dicho que le comprara ropa nueva. No hacía falta decir que había sido un día muy largo para él. E incluso entonces, después de haber traído la ropa y haber regresado a su mansión, había descubierto que tenían un sastre familiar y que Lluvia tenía un conjunto completamente nuevo frente a su vestidor, esperando a que lo doblaran y lo colocaran en su lugar. Despejando su mente de pensamientos sobre el mayordomo, se volvió hacia Lluvia. ¿Quieres entrar?, le preguntó, a lo que ella respondió con un movimiento de cabeza. Entraron en la pequeña tienda y casi tan pronto como lo hicieron, alguien se les acercó con uniforme. La mujer había felicitado a Lluvia por su apariencia extranjera en un inglés perfecto. No hace falta decir que Lluvia se empapó del cumplido y se preguntó si sabía que la mujer solo la estaba halagando para que comprara más ropa. La mujer los había guiado hacia un perchero en el que colgaban vestidos, tanto con volantes como sofisticados, de perchas. Lluvia inmediatamente le había soltado los brazos y se puso a curiosear por esa sección en particular, mientras la trabajadora que los había guiado hasta allí le hablaba de los vestidos. Sabía que se quedaría allí un rato, a juzgar por los ojos brillantes de Lluvia, parecía dispuesta a comprar. Con suerte, habría sillas en algún lugar de esta tienda, para no sufrir una hora de estar parado sin hacer nada más que mirar a Lluvia mirar la ropa. Para su inmenso alivio, había sillas suaves con cojines en la esquina de la tienda, al lado de los probadores. Se había dado la vuelta para decirle a Lluvia a dónde iba, pero si sus ojos concentrados en el vestido azul real que sostenía eran una indicación, ella no lo escucharía. Entonces decidió que debería seguir adelante y sentarse. Después de todo, ella no compraría exactamente ese vestido sin probárselo. Pero cuando se acercaba al asiento, sus ojos se desviaron hacia otra mata de pelo rubio que había salido de los probadores y que llevaba una chaqueta blanca con un vestido de verano azul justo debajo. Sostenía un bolso blanco en sus manos, se acercó a un espejo y comenzó a mirarse. No necesitó decir que estaba mirando a Cecilia Alcock comprando ropa. Se dio la vuelta, esperando que ella no lo viera. Pero, una vez más, tuvo que maldecir su suerte cuando ella de repente se tensó, aparentemente viendo algo que se reflejaba en el espejo. Maldijo en voz baja cuando escuchó su voz. ¿Emilia? Tenía dos opciones. Podía alejarse y fingir que no la había notado, pero el volumen de su voz lo hacía imposible, simplemente porque habría tenido que ser sordo para ignorarla después de que ella gritara. La otra opción era darse la vuelta y saludarla. De cualquier manera, sabía qué palabras usaría Cecilia ahora que lo había visto. Que era un acosador. Decidió afrontar lo que fuera que ella estuviera a punto de decirle como un hombre. Se dio la vuelta y comenzó a acercarse a ella. Levantó una mano en señal de saludo. Hola. Quería llevarse la mano a la cara y darse una bofetada. Eso fue patético. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella mientras su actitud altiva regresaba con toda su fuerza. Casi se había olvidado de esa faceta de ella, estaba tan absorta en su vestido, se daba la vuelta y lo miraba, que había pensado que era una persona completamente diferente. Pero, de nuevo, tal vez siempre había sido así. No conocía a Cecilia lo suficiente como para saber algo sobre ella. Lo único que sabía sobre ella era que tiene una obsesión impía por odiarlo. ¿Me estás acosando? Y ahí está. No era justo, él había entrado aquí con su amigo y lo acusaron de ser un acosador. No es que lo dijera en voz alta, pero aún así, lo mínimo que Cecilia podía hacer era darle el beneficio de la duda y no asumir que la estaba acosando. Es un vestido muy bonito, Alcott-san, se recordó a sí mismo que debía ser cortés con ella. El hecho de que ella fuera grosera con él no significaba que él tuviera que recurrir a ser grosero con ella. ¿Vas a comprarlo?, hizo una pregunta inocente. Pero, por desgracia, la inocente pregunta se vio arrojada por la ventana metafórica. Quita tus ojos de mí, libertino, le ordenó Cecilia, y él puso los ojos en blanco. ¿Por qué le hablaba con tanta dureza? La había felicitado. Lo mínimo que podía hacer era darle las gracias. Cierto,
dijo en un tono de voz impasible. Apartó los ojos de ella y se dio la vuelta. No tenía sentido continuar una conversación si la persona con la que estaba conversando simplemente lo llamaba de maneras que él estaba bastante seguro de que no era así. Ahí estás, Shirou. Lo interrumpieron a medias cuando Lubia apareció detrás de un perchero con ropa, llevando varias prendas en sus brazos. Al menos tuvo que asentir con la cabeza en silencio al ver la ropa en sus brazos. Al menos tuvo el sentido común de probárselas primero antes de traerlas. Busqué por todas partes, ¿quién es? Decidió que no tenía sentido ocultarlos el uno del otro. Se dio la vuelta y le habló a Lubia. Lubia, te presento a Cecilia Alcott, dijo en un inglés perfecto. Recordó usar el modo occidental de usar los nombres. El primer nombre seguido del apellido. Es una de mis compañeras de clase, dijo. Oh no, oh no. Él sabía ese o. Él sabía lo que venía después de ese o. Ella solo usa ese o con Rin. Abrió la boca para intentar decir lo que pudiera, pero ya era demasiado tarde. Lubia se dirigía hacia Cecilia. Así que tú eres Alcott. Shirou me ha hablado mucho de ti. Habló en inglés. Y puedo ver por qué, eres realmente hermosa. Dios mío. Debo disculparme, exclamó de repente Lubia mientras sacudía la cabeza excesivamente. Shirou no me ha presentado. Debo disculparme por su olvido. Después de todo, es un idiota, dijo Lubia con un brillo en los ojos. Un brillo que él apenas captó. Quiso protestar, pero Lubia ya estaba llevando la conversación. Se puso toda la ropa que tenía en el brazo derecho, tomó el lado izquierdo de su vestido y rápidamente le hizo una reverencia a Cecilia. Lubia Gelita Edelfelt. Un placer conocerte. Se presentó. Tenía que reconocerle a Lubia que ella realmente podía cambiar de personalidad en un abrir y cerrar de ojos. Observó cómo Cecilia le devolvía la reverencia con la suya. Inclinó la cabeza y cerró los ojos mientras lo hacía. Y yo soy Cecilia Alcott. El placer es mío, Lubia Gelita. Aunque debo decir que me sorprende que Cecilia hizo una pausa mientras le lanzaba una mirada burlona. Compañero de clase conoce a alguien de tu posición. Dime, ¿cuál es su relación con alguien como tú? Estaba sorprendido. Era la primera vez que escuchaba a Cecilia sonar como otra persona. La actitud de santurrón había desaparecido y la reemplazó la actitud cortés que uno le da a alguien que es su igual. Estaba tan sorprendido por su actitud que se olvidó de reaccionar a tiempo a la pregunta de Cecilia. Pero cuando lo hizo, se volvió hacia Lubia con los ojos muy abiertos y todo lo que vio fue su rostro sonriente. Es mi mayordomo, respondió Lubia asintiendo con la cabeza. Es bastante bueno, si se me permite añadir. Esta vez, se golpeó la cara con la palma de la mano. Cecilia no se dio cuenta, ya que solo miraba a Lubia con los ojos muy abiertos y sin pestañear. ¿Confiarías en él para que sea tu mayordomo? Se quitó la mano de la cara. Espera, ¿qué quería decir con eso? Lubia asintió con la cabeza. Sí. Además de ser mi mayordomo, Shirou también es mi amigo. ¿Suenas sorprendida? ¿Realmente sonó fuera de lugar lo que dije? Preguntó Lubia mientras levantaba una ceja. Cecilia, en lugar de fruncir el ceño como él esperaba que lo hiciera, solo asintió con la cabeza. Bueno, al menos no negó que Lubia debió haber escuchado mal. ¿Y qué hay de malo en eso exactamente? Preguntó Lubia al ver a Cecilia confirmar que estaba sorprendida con su relación con él. Es que es un libertino y un acosador pervertido con sueños de libertinaje. Se llevó lentamente una mano a la cara y se pellizcó el puente de la nariz. Podía sentir que le aguardaba un dolor de cabeza y tomó medidas prematuras para no permitir que se intensificara. Al menos Cecilia decía la verdad. Oh, ¿es así? Preguntó Lubia mientras se giraba hacia él. Él abrió los ojos y bajó la mano antes de encogerse de hombros ante la mirada interrogativa de Lubia. Bueno, no puedo hablar por él. Pero sé que es todo un caballero. Nunca me ha tratado con objetivos pervertidos y siempre está cuidando de mí, explicó Lubia mientras sus ojos se endurecían. Aquí vamos. Y también he oído cosas sobre ti, Cecilia Alcott. La voz de Lubia se volvió de acero y, a juzgar por la forma en que el cuerpo de Cecilia se puso rígido, se sorprendió por el cambio repentino. Que desafiaste a Shirou a una pelea, sabiendo muy bien que no tiene experiencia en defenderse. No sé mucho sobre Ei, pero sí sé que tu país te envió a Japón para representarlos. El tono de Lubia se transformó en una mueca de desprecio. Pero la forma en que estás actuando sugiere que deberían haber elegido con más cuidado.
Eso pareció afectar a Cecilia, quien frunció el ceño con enojo. Como si fueras la única que habla, respondió Cecilia. ¿De verdad considerarías a alguien como Emilia tu amiga? ¿No tienes vergüenza? Se burló Cecilia, pero Lluvia se tomó sus palabras con calma. ¿Y qué? Dijo ella, y la boca de Cecilia se cerró. Considero a Shirou como mi amigo. ¿Y qué? ¿Hay algo malo en ser amiga de alguien que es dulce y cariñoso como Shirou? ¿Hay algo malo en querer estar cerca de alguien que piensa en los demás antes que en sí mismo? ¿O hay algo malo con solo el origen de Shirou? Las palabras de Lluvia resonaron y Cecilia las miró con el ceño fruncido. ¿Es su país? ¿Eres tan vil que lo odiarías porque es de otro país? Continuó Lluvia mientras comenzaba a rodear a Cecilia, quien permanecía en un silencio sepulcral. No, no creo que eso sea correcto. Si lo fuera, no estarías usando un is en primer lugar. Ya que es un invento japonés. No, tal vez sea porque es un hombre. ¿Eres sexista? ¿Eres tan intolerante ahora que las mujeres están mejor educadas que los hombres que crees que todos los hombres son inútiles ahora? Lluvia sonrió levemente al ver a Cecilia estremecerse. Ah, entonces por eso, dijo Lluvia mientras se detenía frente a Cecilia. Ambas mujeres se miraron a los ojos, el azul brillante se encontró con el marrón chocolate, y él podría haber jurado que vio una chispa emitirse entre sus ojos cuando se encontraron. ¿Crees que es inútil, y tener a alguien que es inútil en la misma prestigiosa academia que tú es como una bofetada en la cara? Dijo Lluvia mientras rompía el contacto visual y sacudía la cabeza. Hablando de verte a ti misma en el espejo. ¿Disculpa? Preguntó Cecilia, su rostro previamente enfadado ahora se transformó en uno de confusión. Lluvia volvió a mirarla con una pequeña sonrisa en su rostro. No importa, dijo Lluvia antes de darse la vuelta y mirarlo a la cara. Se acercó a él y le entregó la ropa que tenía en las manos. Él se tambaleó un poco porque la cantidad de ropa excedía su suposición anterior, antes de mirar a Lluvia con confusión. Ella solo negó con la cabeza sutilmente, diciéndole que hablarían de eso más tarde. Paga la ropa Shirou, debe ser de mi talla, ordenó Lluvia, pero antes de que pudiera reaccionar de alguna manera, Lluvia le había hablado a Cecilia mientras ella comenzaba a alejarse. No juzgues un libro por su portada, Cecilia Alcott. Shirou está lejos de ser inútil, y deberías tener cuidado de que te mate a golpes, fueron sus palabras antes de desaparecer detrás de un pasillo, presumiblemente hacia donde estaba el camino más corto hacia la salida. Suspirando ante la personalidad de su amiga, se giró hacia Cecilia, que seguía mirando el pasillo en el que había desaparecido Lluvia. Lo siento por eso. Se disculpó. No necesitaba sonar apenado, ya que sabía que era sincero. Lluvia realmente tenía un lado brusco y abrasivo que no se veía demasiado en público. Algo sobre Cecilia podría haber hecho clic y puede que lo haya dejado de lado temporalmente. Ella es realmente una buena persona, cuando quiere serlo. Ella solo te está cuidando. Tus situaciones son las mismas, creo. Honestamente, no lo sabía. Lluvia nunca le había dicho por qué se había abierto a él. Lo máximo que podía adivinar sobre por qué de repente había comenzado a abrirse a él era por esa misión que compartían juntos. Recordó que era algo relacionado con el código místico fugitivo en forma de toro mejorado con pociones de fuerza y resistencia. Ese había sido un día particularmente agotador, ya que tuvo que detener al toro con sus propias espadas. Recordaba vagamente que Lluvia estaba a punto de ser atropellada, pero había detenido al toro con una flecha precisa en la frente y lo había atravesado de lleno. ¿Se impresionó por su fuerza? ¿O tal vez se impresionó con su magia de proyección? De cualquier manera, después de esa misión, Lluvia se había vuelto particularmente apegada a él, y cuando él le contó sus propios problemas de dinero, ella le ofreció un trabajo como su mayordomo personal. A lo que él aceptó agradecido, para gran ira de Rin. Sacudió la cabeza para aclararse las ideas. Cecilia le había dicho algo y no lo había entendido. Perdona, ¿qué fue eso? Le pidió que repitiera sus palabras. ¿Por qué está más preocupada por mí? ¿No debería estar preocupada por ti? Le preguntó Cecilia, y él negó con la cabeza. La respuesta era sencilla. No necesitaba pensar en ello más de lo que necesitaba pensar en por qué necesitaba salvar a alguien. Porque somos amigos, y ella confía en mí tanto como yo confío en ella, dijo con claridad mientras encaraba a Cecilia. Esperaba que ella dijera algo denigrante hacia él, o incluso que escuchara que Lluvia podría soportar tener mejores amigos, cualquier cosa para asegurarse de que Cecilia siguiera siendo la misma que antes.
Pero en cambio, cuando se giró y la encaró de nuevo, se encontró con un rostro afligido que parecía tan solitario como triste. Amigos, ¿eh? Fue todo lo que dijo. Él permaneció en silencio y la miró en silencio. Ella siguió mirando detrás de él, presumiblemente hacia donde había desaparecido Lluvia. No dijo nada durante un rato, y el silencio que se prolongó fue doloroso e incómodo para él. Podía ver la sensación de anhelo en sus ojos, la forma en que sus ojos parecieron oscurecerse de repente cuando mencionó su relación con Lluvia. Tal vez, oye Alcott, ni siquiera terminó de decir su nombre, antes de que ella se diera la vuelta y comenzara a caminar de regreso a los vestuarios. Lanzó una última mirada hacia Cecilia, antes de sacudir la cabeza. Eso le había abierto los ojos. Tal vez Cecilia se sentía sola. Ahora que lo pensaba, nunca había visto a Cecilia con nadie en la escuela. Es cierto que no había asistido a clases durante 3 días, pero, por otra parte, los 2 días que asistió, y el sábado de ayer, recordaba haber visto a Cecilia sola. Algo así como cuando conoció a Aoki por primera vez. Ella había estado comiendo sola, y él fue quien se acercó a ella. Quizás la situación de Aoki y Cecilia era la misma que la de Lluvia con Cecilia. 2 días después, se había despedido de Lluvia el día anterior. La había acompañado al aeropuerto temprano por la mañana y se había despedido de ella con un abrazo. Ella respondió con un beso en sus mejillas, ante lo cual él se sonrojó furiosamente al igual que Lluvia. Recordó las palabras de despedida que ella le había dicho. No seas demasiado mala con Cecilia, dijo mientras recogía sus maletas. Es solo una chica solitaria que apenas tiene amigos, terminó mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar, pero no sin antes inclinarse hacia adelante y darle un beso en la mejilla, para su vergüenza. Se estiró mientras un bostezo se escapaba de sus labios. Aoki, que caminaba a su lado, le dedicó una sonrisa divertida. ¿Cansado?, le preguntó, y él se encogió de hombros. Un poco, respondió mientras seguían caminando por el pasillo lleno de estudiantes femeninas. Sus ojos se posaron en Aoki, que lucía una pequeña sonrisa en su rostro mientras lo miraba con una sonrisa que no parecía llegar a sus ojos. ¿Y tú qué?, le preguntó esta vez, su sonrisa no se atenuó ni se iluminó. ¿Estás cansada?, le preguntó y, durante unos segundos, no respondió. Simplemente siguió caminando junto a él hacia su destino. Estaba a punto de dejar el tema, pero Aoki respondió a su pregunta cuando doblaron una esquina. Sí, supongo que lo soy. Ella asintió con la cabeza mientras miraba fijamente hacia adelante, sus ojos se dirigieron una vez hacia él antes de volver a mirar hacia adelante. ¿Eres realmente bueno con la espada, Shirou? Todavía me duele lo de ayer, le dijo Aoki. Él negó con la cabeza ante sus palabras. Una acción que Aoki pasó por alto por completo. No soy bueno con la espada, solo sé cómo usarla, dijo con franqueza mientras seguía caminando. Aoki se volvió hacia él con una ceja levantada. Eres tan bueno como un campeón nacional de Kendo, y todo lo que tienes que decir sobre tus habilidades con la espada es el hecho de que solo puedes usarlas. Le preguntó, y él le frunció el ceño ligeramente. Sé que eres modesto, Shirou, pero tal vez eso sea un poco excesivo. No se equivocaba, pero tampoco tenía razón. No se enorgullecía de sus habilidades con la espada, sobre todo porque, para empezar, no eran suyas. La mayor parte las había aprendido sobre la marcha. Y esas técnicas originales que poseía no eran exactamente algo de lo que debería enorgullecerse. Para él, sus habilidades con la espada eran algo práctico y para usar a diario. No las practicó durante toda la vida para dominarlas por completo. Y ese era otro problema completamente diferente. Técnicamente, podía dominar cualquier habilidad con espada, lanza, martillo, etc. En un abrir y cerrar de ojos si realmente quería. Todo lo que necesitaba era el arma correcta con la historia correcta de los portadores, y estaría listo. Esa era otra razón por la que no se enorgullecía de sus habilidades, hacía trampa. Podía obtener todas las habilidades y poderes de alguien que había pasado toda su vida tratando de dominar, en cuestión de segundos. No te preocupes por mis habilidades con la espada, Aoki, dijo mientras se apresuraba a cambiar de tema. Pero no estás exactamente cansada. ¿Qué te preocupa?, le preguntó mientras doblaban otra esquina. Su destino tomaría 3 vueltas más. Y este corredor en particular en el que se encontraban era obscenamente largo. Así que tendrían tiempo suficiente para conversar. Él ignoró felizmente los susurros y el dedo acusador mientras caminaban por el pasillo.
Parecía que los rumores de que él estaba con una extranjera rubia que no era Cecilia todavía circulaban. Afortunadamente, Ouki no había preguntado al respecto todavía. Así que tal vez ella no lo sabía. Pero aún así, que la gente chismeara sobre él saliendo con una extranjera era algo desconcertante. No es que se opusiera a salir con Lubia, es solo que no necesitaba más atención. Solo quería mezclarse con la población de la academia. Oh. Tal vez era el hecho de que su combate a muerte con Cecilia sería mañana. De cualquier manera, las miradas incisivas y los susurros le resultaban incómodos. Es mañana. Ah, así que su última suposición parecía acertada. Si Ouki estaba preocupado por eso, entonces lo más probable es que las otras personas de esta academia también lo estuvieran. Había aprendido que debajo de la máscara indiferente y estoica de Ouki, ella era como cualquier otra chica de esta academia. La única razón por la que no tenía amigos era el hecho de que era demasiado tímida para acercarse a nadie. Y la gente erróneamente tomaba su timidez y estoicismo como una actitud fría y distante con los demás. Ouki era en realidad alguien que creció sin muchos amigos. Sí, asintió con la cabeza mientras seguían caminando. Ignoró a propósito la mirada que le dirigía Ouki. Lo es, comenzó a caminar más despacio, lo que provocó que Ouki hiciera lo mismo. Le levantó una ceja mientras ella se giraba hacia él. ¿Sigues preocupada?, le preguntó, a lo que ella respondió asintiendo con la cabeza. Supongo que sí, dijo Ouki mientras ella dejaba de caminar por completo. Él la imitó y la miró fijamente, inmóvil en medio del pasillo. La cabeza de Ouki estaba inclinada y sus ojos estaban ensombrecidos por su cabello. Prácticamente podía ver la ansiedad en su cuerpo, pero por lo demás, no dijo nada y solo la miró fijamente. De repente, Ouki levantó la vista y lo miró a los ojos. Pero puedo confiar en ti, dijo con cierta firmeza en su tono. Eres mi amigo. Tengo que confiar en que mis amigos se cuiden a sí mismos, afirmó Ouki mientras le dedicaba una sonrisa ligeramente forzada. Dijo ligeramente, porque había un toque de sinceridad en ella que antes faltaba cada vez que se mencionaba su encuentro con Cecilia entre ellos. Él respondió a sus palabras con una pequeña sonrisa, antes de continuar caminando. Así que caminaron hacia su destino, doblando la esquina nuevamente al llegar al final del pasillo anterior. La multitud de estudiantes se estaba dispersando a medida que se acercaban al lugar donde las unidades de ley eran enviadas para mantenimiento y revisiones. El garaje de ley en sí. Entonces, ¿crees que tu hermana realmente terminó mi unidadis?, le preguntó a Ouki. Ella respondió encogiéndose de hombros. No lo sé, respondió ella con neutralidad. Doblaron otra esquina y la habitación que habían reservado durante casi una semana apareció ante su vista. Detrás de esas puertas, Suis los esperaba, ojalá. Mi hermana no es alguien a quien le guste hacer lo mismo durante una semana. Si no ha terminado esto ya, lo más probable es que mañana vayas a la batalla con Unis a medio terminar. Eso no es muy agradable, Ouki-chan. Ambos saltaron ante la repentina aparición de la hermana de Ouki entre ellos. Sus orejas de conejo mecánicas se levantaron en el aire mientras miraba a Ouki, y sus ojos normalmente entrecerrados ahora estaban abiertos mientras miraba a Ouki. Una agudeza que él no había visto antes apareció en sus ojos. Puede que sea muchas cosas, pero no soy perezosa ni soy una procrastinadora. Antes de que alguno de ellos pudiera comentar sobre el comportamiento fuera de lo común de Tabane, ella había vuelto a su actitud anterior de estar alegre cuando de repente lo rodeó con sus brazos y luego comenzó a arrastrarlo hacia la puerta del garaje que conducía a su unidadis. Vamos, vamos Shikun. Comenzó Tabane, con una voz que denotaba una emoción desenfrenada. Sus pasos eran apresurados y él tuvo que aumentar la velocidad de sus pasos para seguir su ritmo de andar excitado. Quiero que veas Tuis. Es tan asombroso que te cegarás. No tenía idea de cómo el ser impresionante se relacionaba con su visión, pero le dio el beneficio de la duda. Giró la cabeza y vio a Ouki corriendo hacia ellos. Su propio paso se aceleró mientras lo hacía. Le lanzó una mirada que le preguntaba si estaba tan exasperada como él, a lo que ella solo asintió con la cabeza en confirmación. Suspirando, decidió no pensar en ello. Pero entonces, un pensamiento repentino lo atacó. Tabane estaba afuera del garaje, se la podía ver, y los estudiantes ya habían abandonado sus aulas. Abrió la boca para señalarlo, pero Tabane solo lo hizo callar. Obligación, le susurró ella, y él asintió con la cabeza en señal de comprensión. Bueno, al menos no tenía que preocuparse por la repentina aparición de Tabane Shinonono en la academia.
Finalmente llegaron frente al garaje que albergaba su unidad y tras su entrada de hierro. Tabane soltó sus brazos, los de él, y luego se dio la vuelta de manera exagerada. Shikun, espero que te guste lo que he hecho para ti. Comenzó a decir Tabane mientras le sonreía, colocando los nudillos en las caderas en una pose de superhombre. Puede que no sea el is más avanzado tecnológicamente que existe, pero es el segundo en ese aspecto. Debería ser fácil de controlar y el núcleo no debería darte demasiados problemas. Cuando Tabane empezó a hacer alarde de la unidad is que estaba detrás de las puertas, se detuvo porque aparentemente recordó algo más. Y espero que no te importe. Pero el núcleo es ligeramente diferente al del Cherokee Sea, está basado en el Cherokee Sea, pero no es el Cherokee Sea, explicó Tabane mientras le sonreía. Al principio estaba confundido, pero lo entendió después de pensarlo un segundo. Entonces, ¿en qué se basa el núcleo? Le preguntó. Tabane sonrió y él se estremeció. Había hecho la pregunta correcta en el momento correcto. El problema era, ¿quería saber la respuesta? De ti, fue todo lo que dijo Tabane antes de darse la vuelta y aplaudir. Apenas tuvo tiempo de digerir sus palabras antes de que las puertas del garaje se abrieran y revelaran su unidad is. Wow, murmuró Uki mientras miraba con los ojos muy abiertos la vista que tenían ante ellos. Y no podía culparla, realmente era algo más. Pero mientras miraba la forma estoica de su unidad is, un gran objeto rectangular que aparentemente estaba pegado a su espalda hizo que sus cejas se contrajeran. Así que ahí fue donde fue. XXX ya sabían que se avecinaba ese final inesperado. No me digan que soy malvado, ustedes lo vieron venir. 3 De todos modos, para aclarar algo que alguien podría señalar, no me olvidé de One, Hanako y Kanon. Shirou no llegó a conocerlos, y eso jugará un pequeño papel más adelante en esta historia. En cuanto a Lubia, intenté basar su personalidad en algo parecido a la de Rin, pero con diferencias sutiles. Rin es frugal, Lubia gasta dinero porque es una aristócrata y cree que gastar dinero es algo inevitable si eres uno. Solo espero no molestar a muchos fanáticos de Lubia con la forma en que la caractericé. No tenía ninguna base en la que basarme excepto la wiki y algunos de los foros de Bea Slayer. En cuanto a lo que Shirou estaba pensando, se refiere a la situación de Shirou en la torre del reloj. Se explicará a su debido tiempo, pero por ahora no tiene ninguna relevancia para la historia. Y no me he olvidado del padre de Cecilia. Aparecerá en el próximo capítulo. Ya saben, el capítulo de la pelea. Voy a aclarar algo aquí. El padre de Cecilia no es Dan Blackmore de Fate Extra. Alguien me preguntó esto y yo solo estoy señalando que, aunque la idea tiene mérito, esa no es la verdad en este fic. Dan Alcott es un personaje original que hice. Simplemente usé el nombre Dan e hice que Dan Alcott sonara como un veterano de guerra por teléfono. Ahora, si realmente es un veterano de guerra o no, aún está por verse. De todos modos, díganme qué piensan ustedes de este capítulo. ¿El salto temporal fue forzado? ¿La pelea en la introducción fue buena? ¿Los personajes interactuaron de manera realista? Por favor, díganme qué les salió mal, para que pueda ver su punto de vista e intentar mejorar. Además, parece que he molestado a mucha gente con mi ortografía de Burrowed y Borrowed. En realidad, es solo un error honesto, intentaré mejorar eso en mí. Solo tengo que seguir cantando que Borrowed es la ortografía correcta y no Burrow si vas a pedir prestado algo a alguien. ¿Ves? Estoy aprendiendo. Pero, de nuevo, no he corregido esto porque estoy muy cansado. Lo haré mañana por la mañana. Coil fuera, paz. Fin del capítulo 8.